vamos a meter con otro de los temas del día y es la continuidad del debate por la reforma laboral en Colombia. Por un lado, la estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que es presión en la calle, presión con fuerzas de choque, amenaza de huelga general prolongada, quizás ininterrumpida, y la presión para que el Congreso lleve esto a una consulta popular, luego de que el Senado rechazara esta consulta popular y al mismo tiempo resucitara el tratamiento de la reforma. Claro, lo que pasa es que lo que está sucediendo en el Senado, donde se está debatiendo esta reforma, es que la oposición busca hacer enmiendas, hacerla un poquito más practicable, porque en el fondo lo que está en discusión aquí, más allá de que para el presidente Petro pareciera haber una disputa de poder sobre quién maneja la calle, quién maneja la agenda y por lo tanto ganarle una pulseada al Congreso, y es eso lo que busca con las movilizaciones populares. En el fondo, cuando se trata de una reforma laboral, de lo que se trata aquí es de cómo articular la obvia demanda que tiene todo trabajador de tener las mejores condiciones de trabajo posible, los mejores ingresos posibles, pero que eso sea sostenible a nivel económico. ¿Para qué? Y para que las empresas contraten más gente. Porque ustedes se imaginan que si se pusiera un salario mínimo de $10.000 mensuales, bueno, se puede hacer eso. Probablemente habría un grupo privilegiado de trabajadores que podrían gozar de esos salarios mínimos de $10.000 mensuales. Lo que sucede es que la mayor parte de las empresas no podrían contratar trabajadores a ese sueldo y el resultado sería más desempleo. Bueno, esto es lo que parece no calibrar la reforma propuesta por el presidente Petro. Esto es lo que está pasando ahora en el Senado. Insisto, donde esto está en debate ya desde la semana pasada, con distintas propuestas. Que pague para que tenga una pensión. La gran diferencia es la siguiente. Estamos viendo el Sisbén, una de las senadoras. Para los que lo tienen, y para los que lo lleguen a tener también. Pero habrá un Sisbén subsidiado y un Sisbén cotizado. Un Sisbén cotizado que en el momento en que esa persona deje de tener un trabajo, en este caso se está discutiendo el artículo 97 de la reforma que permite que la población vulnerable transite a empleos formales manteniendo una afiliación a este régimen subsidiado de salud que es el Sisbén. Bueno, parte, insisto, de los debates que se están dando en el Congreso. Ahora, lo que nunca hizo el gobierno, aparentemente no se sabe si por sesgos o porque no le interesa, es consultar a quienes dan empleo. Porque si vos vas a hacer una reforma laboral, evidentemente tenés que consultar a los que contratan gente. Si no lo haces, el riesgo es lo que te decía antes, que termines con una reforma que lo que hace es que haya menos empleo y no más. Bueno, de eso se está discutiendo en Colombia, así que quiero ir ya mismo con Sergio David González, que nos trae, me parece, un testimonio que nos va a resultar muy interesante. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Así es, Darío, un gusto saludarte. Hoy es un día clave, Darío, porque es el tercer round de esta reforma laboral que se resucitó justamente cuando se votó la consulta popular y que se decidió en el Senado tumbarla y que ahora el gobierno nacional vuelve otra vez a insistir en esta consulta popular 2.0. Pero dabas en un punto muy importante y es la generación de empleo en Colombia. Estas reformas que estaba proponiendo el gobierno nacional es una reforma que está desde el punto sindicalismo. Es desde un punto de poder beneficiar a quienes en este momento en Colombia ya tienen empleo. Pero el reto está en cómo generar más empleo y en cómo disminuir la informalidad que está en un porcentaje muy alto en Colombia. Para hablar de todo esto, nos encontramos aquí en la Casa Fenalco, que es la Federación Nacional de Comerciantes, y está con nosotros su presidente nacional, el doctor Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, gracias por estar aquí con nosotros en DNews para contarle a toda Latinoamérica sobre la postura de esta reforma laboral y sobre todo de lo que viene de un paro nacional para poder presionar al Congreso de que pase no la reforma sino la consulta. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, muchas gracias, Sergio. Un saludo muy especial para todos ustedes en DNews, a todos los televidentes. Yo creo que es importante empezar por un punto clave, es decir, el gobierno mete una consulta popular que es derrotada, la primera, y el Congreso, como contentillo, le aprueba la apelación a una reforma laboral que se había hundido no una, sino dos veces. Claro,
Al aprobar esa apelación vuelve a la Comisión Cuarta y hoy se está presentando las ponencias para aprobación. Pero eso no le quita el hecho que esta reforma laboral tiene un lastre de que no fue concertada con los empleadores o con los empresarios, de que esta reforma laboral nunca estuvo apuntada a generar empleo y a combatir la informalidad, como usted lo dijo, que es una reforma laboral que en vez de generar empleo destruye, según los cálculos del Banco de la República, cerca de 454.000 empleos, que sube los costos laborales entre un 18 y 34%. Ahora bien, el gobierno, par y paso, vuelve y radica una consulta popular para presionar al Congreso en la aprobación de esta reforma laboral. Pero lo que es increíble es que además de radicar la consulta popular, el presidente incita y llama a un paro nacional el miércoles y jueves como otro mecanismo de presión. O sea que la posición del gobierno es reforma a las buenas y a las malas, pero también es generar hechos políticos para iniciar su campaña presidencial. Eso no tiene, al final no le importa tanto la reforma como le importa es el hecho político de aprobar una consulta popular a la fuerza y poder presionar desde la calle con sus líneas al Congreso de la República con una presión totalmente indebida. Ahora, la reforma que se está tramitando en este momento, los senadores de la Comisión Cuarta han tenido en cuenta las opiniones de los distintos gremios, de las distintas posiciones. Hay mejora en algunos artículos, pero finalmente esto es una colcha de retazos que no le conviene al país y que, como hemos dicho, nunca estuvo orientada a generar empleo y también a combatir la informalidad que hoy sobrepasa el 60% del trabajo en el mercado laboral. Darío, el doctor Cabal está condicionado, te escucha para las preguntas que tengas desde Buenos Aires. Gracias, Sergio. Un saludo, doctor. Un placer tenerlo aquí nosotros en la pantalla de DNews. Me quedé con los datos que dio, me parecieron impresionantes y le voy a pedir, por favor, que los repita lentamente. ¿Cuántos empleos se destruirían si se aprobara tal cual esta reforma planteada por Petro? Dijo más de 400.000 empleos y habló de suba de costos laborales de hasta 30%. Sí, Darío, un saludo muy cordial desde Colombia. Efectivamente, la reforma que fue, digamos, iniciada para discusión que venía de la Cámara cuando se resucitó, pues es una reforma que destruye cerca de 454.000 empleos, dicho por el Departamento Técnico del Banco de la República, del Banco Central de Colombia, que es una entidad muy seria. Esto de alguna manera lo corroboró otra entidad de estudios económicos que es Fedesarrollo, y en el propio FENALCO hicimos nuestros análisis y efectivamente es una cifra que inclusive se puede quedar pequeña. Y también manifesté que la reforma inicial, los cálculos que hacíamos era un incremento de costos para los sectores que trabajan durante la noche y que trabajan los dominicales y festivos entre el 18 y 34%. Panaderías de barrio, cafeterías, tiendas de barrio, empresas de vigilancia, igualmente comercios, empresas de transporte, es decir, muchos sectores que se verían muy perjudicados. Ahora, la ponencia que se está tramitando en este momento corrige algunas cosas, pero no deja de ser, vuelvo e insisto, una reforma que no está orientada a generar empleo, que no tiene incentivos a la generación de empleo ni a combatir la informalidad. Bueno, es que claramente pareciera que casi es una reforma pensada para destruir empleo, porque, digo, usted si pudiera darme, doctor, un ejemplo, aunque sea de un comercio hipotético, de un comercio chico, ¿qué significa para un comercio que de repente crezca 34% el costo laboral? ¿Cómo lo afronta eso? Sobre todo, digo, un comercio chico que no tiene la espalda de una gran empresa. Sí, Darío, ya le voy a dar el ejemplo, pero permítame agregar algo que es muy importante. Aquí no se ha tenido en cuenta la preocupación enorme que hay de más de 2 millones de desocupados en las calles, ni 13.6 millones de informales. Aquí lo único que le ha interesado al gobierno es mejorar las condiciones de trabajo de los que hoy gozan de trabajo, que si bien es cierto puede ser loable, lo que no están apuntándole a es que por el exceso de costos
muchos de ellos van a perder su trabajo. Y aquí le voy a dar el ejemplo. Una panadería es un ejemplo real de que hicimos el análisis acá, su propietario muy preocupado, que su pareto de ventas es superior durante el ejercicio después de las 6 a 9 de la noche, que igualmente abre los domingos y los festivos, que contrata personas extras para poder atender a esa demanda después de las 6 de la tarde y también después de los domingos y festivos. Claramente nos dijo, mira, tengo 4 trabajadores permanentes y 3 que contrato en estas horas pico, con lo cual ya no voy a poder contratar a los 3 y de los 4 voy a tener que suprimir 2 y me va a tocar abrir más tarde y cerrar más temprano, lamentablemente afectando mi negocio porque no puedo soportar los costos laborales. Ese es un típico ejemplo que puede pasar en muchas empresas del comercio, como decía, los restaurantes, los bares, igualmente pues las cafeterías de barrio, entre otros muchos ejemplos. Impresionante, la verdad impresionante y muy gráfico el ejemplo de la panadería. Yo le hago una última pregunta y lo dejo con Sergio. ¿Qué significa para usted como comerciante, como alguien que representa a personas que justamente, entre otras cosas, a través de lo que producen o lo que venden, dan trabajo? Que el presidente de la República, que debería velar por los intereses de todos los colombianos, promueva el paro, promueva la huelga, promueva justamente todo lo contrario. Bueno, yo creo que ya para la comunidad internacional no es un secreto que este presidente nunca cumplió ni ha cumplido con su mandato constitucional de gobernar con y para todos los colombianos. Tampoco ha cumplido con el mandato constitucional de preservar la unión de los colombianos, todo lo contrario. Lo que ha creado es divisiones internas, ha promovido el odio, ha promovido lucha de clases y de la misma manera trata de sacar las cosas a las buenas o a las malas, como decía, por sus intereses políticos de su grupo y no por el interés de todos los colombianos. Por eso no le importa llamar a un paro, cuando un paro muchas veces se hace es en contra del gobierno por, digamos, políticas que se han tomado. Aquí no, aquí es llamar un paro un miércoles y un jueves, que son días laborales, y le voy a dar la chiva, Darío. Cuesta 278.000 millones de pesos colombianos, más de 50, 60 millones de dólares diariamente, un paro en Colombia. O sea que esto pues es un exabrupto donde se prueba que no le interesa el bienestar del país, sino que le interesa sus propósitos sesgados ideológicamente, como lo está haciendo hasta el momento. Lo decíamos en varias ocasiones, doctor Cabal, con Darío y acá los televidentes de DNews, que cuando estaba Gustavo Petro en el Senado, hacía marchas contra el gobierno. Ahora que está en el gobierno, hace marchas contra el Congreso de la República. Pero dentro de eso que usted habla, que el presidente es un presidente que está incitando a las marchas, que está incitando al odio de clases y sobre todo al empresariado, ustedes han sido atacados directamente por él recientemente diciendo que desde FENALCO se estaba promoviendo el paramilitarismo y justamente por eso, porque usted ha sido muy crítico a todas estas iniciativas, sobre todo a la reforma laboral del gobierno. ¿Cómo reciben usted y qué le responde al presidente Gustavo Petro? Bueno, ya le hemos dado respuestas. Básicamente lo que yo diría es que lamentablemente cuando un presidente se queda sin argumentos, sin mostrar una gestión a favor de los colombianos, cuando se queda sin razones, pues obviamente lo único que le queda son los ataques personales y los insultos. Ya hemos visto cómo les dice HPs a los congresistas, cómo igualmente esclavistas a los empresarios, a los gremios, ahora nos dice que promovemos el paramilitarismo porque se queda sin argumento. Es un presidente que está incurriendo permanentemente en la mentira y en el engaño y en la falsedad para poderse mantener, digamos, de alguna manera con reconocimiento de sus seguidores. Es lamentable que sea el propio presidente de la República que debe velar por el bien y honra de los colombianos, que ponga en riesgo la vida de muchos sectores como lo está haciendo con el caso de FENALCO. Bueno, pues doctor Cabal, gracias por estar aquí con nosotros en DNews, poder dar su punto de vista desde la Federación Nacional de Comerciantes, que es uno de los gremios más importantes que genera empresariado y sobre todo que genera empleo en el país. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Sergio, el 33% del empleo en Colombia lo genera el clúster del comercio, o sea que, pues imagínense, no vamos a estar preocupados con la reforma laboral
y obviamente con todo lo que está pasando en el país. Muchas gracias por esta oportunidad a usted y a Darío y a todos los oyentes. Perfecto, muy bien. Darío, esa es la situación. Hoy podemos decir que es una semana crucial para la política colombiana, para los derechos laborales de nuestro país y sobre todo en una semana muy complicada porque mañana iniciarán estas marchas por 48 horas de las centrales obreras que se espera, pues por lo menos según ellos, que sea masiva y pues definitivamente acá hay unos perjuicios porque los docentes también se han sumado a esta iniciativa y varios niños, miles de niños, mañana y el jueves no podrán asistir a clases, Darío. Impresionante. Y me quedo con los datos que son contundentes. Una reforma que si se aprobara tal cual salió de la Cámara de Representantes, estaríamos hablando de 500.000 de trabajos, de empleos que se perderían y de sobrecostos en algunos casos de más del 30%. Afectando sobre todo a los comercios más chicos. Increíble, pero bueno, parte de los debates que se están dando hoy en Colombia. Sergio, impecable, volvemos después.